En la Jerusalén de hoy, un guía turístico señala el lugar tradicional de la Última Cena y explica, con voz entrenada, que allí ocurrió el mayor fracaso colectivo de la historia espiritual de Occidente. Nadie en el grupo reacciona. Ya lo han oído antes. Niños muerden pan seco, vendedores ambulantes pasan, y la palabra traición ya no provoca asombro alguno, porque allí no hubo un traidor aislado, hubo 12. El escándalo ya no es que Jesús haya sido entregado, sino que nadie, absolutamente nadie, se haya quedado. Para entender cómo esto se volvió normal, es preciso volver a aquella noche y abandonar la imagen cómoda del discípulo fiel rodeando al Maestro. Cuando Jesús partió el pan y habló de un reino que no se imponía por la fuerza, cada apóstol oyó algo diferente, y todos entendieron mal. El miedo no comenzó con soldados o antorchas, comenzó con cálculos mentales. Cada uno calculó el costo personal de continuar. Cada uno decidió, en silencio, que sobrevivir sería más prudente que permanecer. El evento detonante no fue un beso en un jardín. Fue un acuerdo múltiple, esparcido en horas diferentes, hecho con palabras vagas y promesas baratas. Judas Iscariote no fue el villano, solitario. Fue solo el primero en llegar. Otros ofrecieron información, rutas, hábitos. Algunos no dijeron nada, pero se comprometieron a simplemente no aparecer. Cuando la prisión ocurrió, fue demasiado eficiente, demasiado limpia, porque venía alimentada por detalles íntimos que solo amigos sabrían. Pedro entregó los lugares donde Jesús gustaba de rezar solo. Tomás confirmó que el Maestro no huiría si era confrontado. Juan garantizó que no había armas ni plan de resistencia. Cada fragmento de lealtad vendida hacía la captura más certera. La primera quiebra no fue teológica, fue humana. La idea de testigo se derrumbó. No hubo quien dijera, yo vi, yo me quedé, yo resistí. Sin ese punto fijo, la muerte de Jesús no se transformó en narrativa compartida, sino en rumor fragmentado. La crucifixión ocurrió delante de extraños. Las mujeres que lloraban a los pies de la cruz no reconocieron discípulos entre la multitud porque no había discípulos allí. El cuerpo fue recogido por autoridades. El sepelio se convirtió en un procedimiento burocrático, no en un ritual sagrado. La resurrección, cuando ocurrió, no encontró voces dispuestas a respaldarla. Cada apóstol, aislado en su culpa, interpretó el acontecimiento como un error personal irreparable, no como misión colectiva. Algunos juraron haber visto algo, pero solos, de lejos, en circunstancias que no podían probar. Otros simplemente mintieron y dijeron que nada vieron. El evento más extraordinario de la historia espiritual humana ocurrió sin una audiencia comprometida. Era como una obra de teatro presentada en un teatro vacío. El punto de no retorno llegó cuando se reencontraron. No fue para confesar, fue para negociar versiones. Decidieron que la única forma de seguir viviendo era diluir la responsabilidad hasta que nadie pudiera ser acusado solo. Crearon una narrativa colectiva donde todos fallaron igualmente. Entonces ninguno podría juzgar al otro. Así nació una fe sin mártires y una memoria sin nombres. La palabra discípulo pasó a significar alguien que aprende en secreto y abandona en público. Las primeras comunidades que surgieron después de eso eran extrañas desde el inicio. Se reunían, pero con las puertas cerradas con llave, no por miedo a la persecución, sino por vergüenza mutua. Las enseñanzas de Jesús circulaban en fragmentos, cada grupo guardando pedazos diferentes, porque ninguno de los 12 conseguía mirar a los ojos de los otros y admitir que había oído el mismo sermón. Cuando alguien nuevo llegaba queriendo aprender, los miembros antiguos enseñaban con hesitación, como si estuvieran transmitiendo algo que ellos mismos no merecían tener. El mensaje se iba diluyendo, perdiendo fuerza, convirtiéndose en consejos morales sueltos en vez de un llamado radical. Lo que sobró fue un cristianismo burocrático, una religión de reglas prácticas sin exigencia de entrega total. Mientras esto sucedía, el Imperio Romano observaba con curiosidad. Persecuciones ocurrieron,
pero de forma diferente. No había mártires para crear ejemplos. Cuando arrestaban a alguien ligado a las enseñanzas de Jesús, la persona cedía demasiado rápido, negaba demasiado rápido. Los oficiales romanos comenzaron a percibir que aquella fe nueva no tenía estructura. Era solo moral superficial, fácilmente negociable. Con esto, el cristianismo dejó de ser una amenaza. Se convirtió en herramienta. El imperio percibió que una religión que enseña a las personas a retroceder en la hora del peligro es útil para mantener el orden. Entonces, en vez de destruir, comenzaron a promover. Templos fueron erigidos con dinero público. Sacerdotes recibieron salarios del Estado. La cruz se convirtió en símbolo oficial, pero no de sacrificio, sino de conformidad. La transformación fue silenciosa. Iglesias fueron construidas, pero no como lugares de sacrificio, como lugares de confort. La idea de santidad fue sustituida por la de discreción. Nadie era canonizado por morir por la fe. Eran elogiados por sobrevivir a pesar de la fe. La oración se convirtió en negociación con lo divino, no en entrega. Familias rezaban por seguridad, nunca por coraje. Sermones enseñaban cómo evitar elecciones absolutas. El cristianismo se convirtió en una religión de término medio, de quizás, de depende. En el día a día de las personas comunes, esto tuvo consecuencias prácticas y profundas. Los niños aprenden temprano que la lealtad total es peligrosa. En las escuelas, la traición deja de ser una excepción vergonzosa y se convierte en una habilidad social básica. Saber cuándo retroceder, cuándo fingir, cuándo abandonar una causa perdida se vuelve parte de la educación. Los padres enseñan a los hijos a identificar el momento exacto de cambiar de bando. No es cinismo, es supervivencia. Es lo que el mundo pide. Una madre mira a su hijo y le dice: confía en las personas, pero sabe cuándo dejar de confiar. Un padre enseña a su hija: sé fiel a tus amigos, pero no hasta el punto de lastimarte. Los niños absorben esto y crecen con un termómetro interno que mide hasta dónde vale la pena ir antes de desistir. Las relaciones humanas se ajustan. Las amistades son condicionales por definición. Los matrimonios incluyen cláusulas de salida desde el inicio. Los contratos comerciales prevén la traición como cláusula estándar. La palabra empeñada vale menos que el papel donde debería estar escrita. La confianza se convierte en un concepto filosófico abstracto, algo que se estudia pero no se practica. Todo el mundo espera ser abandonado. Nadie se sorprende cuando lo es. Cuando una pareja se casa, los invitados ya hacen apuestas mentales sobre cuánto tiempo va a durar. Cuando alguien promete fidelidad eterna a un amigo, los otros escuchan con educación y piensan: claro, hasta que aparezca algo mejor. Con el paso de las generaciones, sistemas enteros se deforman. La ética cristiana se extendió como código moral práctico, útil para el comercio y la convivencia, pero amputado de la exigencia radical de entrega. Las parábolas de Jesús son contadas, pero siempre con salvedades. El buen samaritano es elogiado, pero con la observación de que tuvo suerte de no ser robado también. La oveja perdida es rescatada, pero solo si el costo-beneficio vale la pena. El hijo pródigo vuelve, pero firma un término de responsabilidad primero. Los profesores enseñan estas historias en el aula y los alumnos levantan la mano para preguntar: ¿pero y si el samaritano hubiera muerto? ¿No habría sido más inteligente dejar al herido? Y el profesor responde: sí, probablemente habría sido más inteligente. El arte de este mundo refleja ese cambio. No hay pinturas de martirio, porque no hubo mártires. Las representaciones de Jesús muestran a un hombre solo, siempre solo, sin discípulos alrededor. La última cena es retratada como una cena vacía, una mesa preparada que nadie honró. Esculturas muestran manos vacías, no manos extendidas. La cruz se convirtió en símbolo de abandono, no de sacrificio. Las personas usan crucifijos en el cuello, pero como recordatorios de lo que no se debe hacer: confiar demasiado, pedir demasiado, esperar demasiado. Museos enteros están dedicados al arte del abandono. Pinturas enormes muestran campos de batalla donde los soldados huyen,
Óperas dramáticas cuentan historias de amores que terminan antes de la primera dificultad. Poetas escriben versos sobre la belleza triste de saber cuándo partir. La filosofía política se adapta también. Los gobiernos funcionan bajo la premisa de que nadie es leal todo el tiempo. Las democracias incluyen mecanismos de traición institucionalizada. Los votos de confianza son revocables en cualquier momento. Los partidos cambian de bando sin escándalo. Las alianzas duran el tiempo que la conveniencia dure. La población no se indigna, ya sabe que es así. La traición se convirtió en método de gobierno, no en crisis de gobierno. Los políticos prometen lealtad al pueblo durante las campañas y todo el mundo sabe que es mentira, pero vota de todos modos porque la alternativa es votar a otro mentiroso. El sistema entero funciona bajo el entendimiento tácito de que las promesas son performativas, no contractuales. En el campo de la guerra y la diplomacia, los efectos son aún más visibles. Los ejércitos no confían en los soldados, entonces llenan los cuarteles de vigilantes. Los generales no confían en los generales, entonces toda orden viene por escrito y por triplicado. Los espías trabajan contra espías que trabajan contra otros espías, y al final nadie sabe quién espía a quién. Los tratados internacionales incluyen cientos de páginas previendo traiciones específicas. Nadie firma nada sin abogado, testigo y plan de fuga. Las batallas son raras porque ningún comandante confía en que sus tropas van a luchar hasta el final. Las guerras se convierten en juegos de farol, negociaciones eternas, amenazas vacías. Nadie quiere probar si su propio ejército va a quedarse realmente cuando las cosas se pongan difíciles. Mientras el mundo político y militar se reestructura en torno a la desconfianza, la vida espiritual de las personas mengua. Los monasterios todavía existen, pero funcionan como centros de estudio, no de devoción radical. Los monjes copian textos, pero nadie ayuna hasta el límite. Nadie reza hasta la extenuación. La disciplina espiritual se convierte en un hobby, algo que se practica con moderación, los fines de semana, sin exageración. La idea de renuncia total al mundo desaparece. Quien lo intenta es visto como loco, no como santo. Cuando alguien entra en un monasterio, la familia no llora por la pérdida. Se siente aliviada porque sabe que la persona puede salir cuando quiera. Los votos monásticos incluyen un periodo de prueba. La renuncia se convierte en una pasantía, no en un compromiso de por vida. La propia lengua cambia. Palabras como fidelidad, martirio, testimonio pierden fuerza. Fidelidad se convierte en sinónimo de ingenuidad. Martirio se convierte en desperdicio. Testimonio se convierte en algo que se da bajo condiciones controladas, preferentemente anónimas. Nuevas palabras surgen para describir el arte de abandonar en el momento justo. Prudencia, relacional, desvinculación estratégica, lealtad ajustable. La traición gana títulos técnicos, se convierte en ciencia, se enseña en manuales. Libros de autoayuda enseñan cómo identificar cuándo es hora de salir de una relación, de un empleo, de una amistad. Los más vendidos tienen títulos como Saber cuándo irse o El arte de partir sin culpa. Las historias que las personas cuentan a sus hijos antes de dormir cambian también. Ya no hay héroes que resisten hasta el final. Hay personajes astutos que saben cuándo salir de escena. Los cuentos de hadas terminan con el príncipe huyendo del castillo cuando percibe que el dragón es demasiado grande. La princesa no espera ser rescatada. Ella misma negocia con el dragón y acepta un acuerdo de no agresión. La moral de la historia es siempre la misma. Quien insiste demasiado lo pierde todo. Quien sabe retroceder sobrevive para intentarlo otra vez. Los niños se duermen aprendiendo que el coraje es opcional y la cobardía es sensata. En el mercado, la desconfianza institucionalizada crea estructuras complejas. Ya no existe transacción basada solo en acuerdo verbal. Todo pasa por intermediarios, verificadores, auditores y testigos neutrales. El costo de hacer cualquier negocio aumenta porque la mitad del dinero va a sistemas de control. La economía se vuelve lenta, pesada, atascada por la necesidad de probarlo todo el tiempo. Pero nadie cuestiona.
Es el precio que se paga por vivir en un mundo donde nadie confía en nadie. Mercados enteros surgen en torno a esto. Empresas especializadas en verificar si otras empresas están cumpliendo contratos. Agencias que certifican certificadoras. Un sistema parasitario gigantesco que existe solo para confirmar que nadie está traicionando a nadie, pero que en el fondo sabe que todo el mundo está traicionando a todo el mundo todo el tiempo. Con esto, las innovaciones ocurren, pero de forma extraña. Las mayores invenciones de este mundo no son tecnológicas, son contractuales. Surgen cláusulas jurídicas cada vez más elaboradas, documentos cada vez más largos, sistemas de garantía cada vez más complejos. La burocracia se convierte en arte. Los abogados son los nuevos sacerdotes. Los contratos son las nuevas escrituras sagradas. Todo lo que importa está escrito, firmado, sellado, archivado. Lo que no está en el papel no existe. Las personas cargan montones de documentos para probar que existieron, que trabajaron, que amaron. Sin el papel, la memoria no vale. Sin el sello, el evento no sucedió. Mientras Occidente se organiza así, otras regiones del mundo observan y aprenden. El modelo se extiende. Sociedades que antes valoraban el honor y la palabra empeñada comienzan a adoptar el sistema de desconfianza documentada. Tribus que juraban lealtad eterna a los líderes comienzan a incluir cláusulas de salida. Reinos que se enorgullecían de alianzas históricas comienzan a revisar tratados a cada generación. La traición de los 12 no queda confinada al cristianismo. Se filtra, contamina, se universaliza. Embajadores viajan llevando no solo presentes, sino contratos listos para ser firmados. Los misioneros no predican fe, predican prudencia. El mundo entero aprende la misma lección. Confía, pero documenta. Ama, pero con reservas. Promete, pero con plazo de validez. La educación formal se ajusta para preparar a los niños para este mundo. Nuevas materias aparecen en los currículos. Gestión de relaciones temporales. Ética de la retirada estratégica. Cómo reconocer causas perdidas. Los mejores alumnos no son los más dedicados, son los más flexibles. Aquellos que consiguen cambiar de opinión rápido, sin culpa, sin hesitación. Las universidades compiten para formar profesionales que saben exactamente cuándo saltar del barco. Los graduados se jactan no de cuántos años trabajaron en algo, sino de cuántas veces supieron salir antes de que todo se desmoronara. En este contexto, los movimientos de resistencia incluso surgen, pero mueren rápido. Grupos pequeños intentan rescatar la idea original de compromiso radical. Hablan de amor incondicional, de fidelidad hasta la muerte, de testimonio que no retrocede. Son ridiculizados, no con ira, con lástima. Las personas los miran y ven ingenuos intentando vivir en un mundo que ya probó que la ingenuidad mata. Algunos de esos grupos duran años, otros apenas meses. Ninguno dura generaciones. Siempre hay un momento en que la presión externa vence y el grupo se disuelve. Los miembros vuelven a la sociedad mayor, un poco más cínicos, un poco más realistas. La religión oficial, mientras tanto, se acomoda perfectamente al sistema. Los obispos negocian con reyes, los sacerdotes firman concordatos con imperios. La iglesia se convierte en institución administrativa, no espiritual. Las propiedades son gestionadas, los impuestos son cobrados, las jerarquías son mantenidas. Pero nadie muere por la fe, nadie desafía el poder, nadie predica revolución. El cristianismo se convierte en religión de Estado, útil para mantener a la población pacífica, dócil, conformada. Dios se convierte en garante del orden público, no en desafiador de éste. Las fiestas religiosas se transforman en feriados administrativos. Navidad celebra el nacimiento de alguien que murió solo. Entonces se convierte en un momento de reunión familiar defensiva, donde todos fingen llevarse bien, porque es lo esperado. Pascua conmemora una resurrección que nadie testificó con convicción. Entonces se convierte en un día festivo de chocolate y descanso. Pentecostés, que debería celebrar el coraje de predicar, se convierte en un día libre sin significado claro.
El calendario religioso continúa, pero vaciado, mecánico, burocrático. Conforme pasan los siglos, la propia memoria de Jesús se nubla, se convierte en una figura legendaria, medio histórica, medio inventada. Algunos estudiosos argumentan que nunca existió. Otros dicen que existió, pero era solo un predicador itinerante entre muchos. ¿Los apóstoles? Eso sí, quedaron documentados, no como héroes, como ejemplo máximo de debilidad humana. Son estudiados en clases de ética como casos de estudio. ¿Qué sucede cuando un grupo entero falla al mismo tiempo? ¿Cuáles son las consecuencias sistémicas de la traición colectiva? Se escriben tesis, se construyen carreras académicas sobre el análisis minucioso de aquel fracaso. En el campo de la psicología, una disciplina entera se forma en torno a la gestión de la culpa compartida. Los terapeutas ayudan a los pacientes a procesar traiciones personales, recordando que hasta los apóstoles fallaron. El mensaje es reconfortante de una manera retorcida. No eres peor que los 12 hombres más cercanos a Dios. Si ellos pudieron abandonar, tú también puedes. La culpa disminuye, la responsabilidad se evapora. Todo el mundo se siente un poco mejor consigo mismo, pero nadie se vuelve más valiente. Mientras la cultura se hunde en esta normalización, el lenguaje del sacrificio desaparece casi completamente. Ya no se habla de dar la vida por, se habla de invertir recursos limitados con retorno medible. Ya no se habla de morir por la causa, se habla de evaluar riesgos antes de comprometerse. El heroísmo se convierte en anacronismo. La entrega total se convierte en disfunción psicológica. Quien se niega a traicionar es diagnosticado, medicado, aconsejado a ser más flexible. En este mundo estabilizado, la traición deja de ser un evento dramático y se convierte en la textura de la vida cotidiana. Los acuerdos matrimoniales incluyen cláusulas de terminación amigable desde el principio. Las amistades son reevaluadas trimestralmente. Los empleos son tratados como contratos temporales incluso cuando son formalmente permanentes. Todo el mundo sabe que será abandonado eventualmente. Entonces nadie se apega de verdad. Las relaciones humanas se vuelven ligeras, fluidas, desechables. ¿Esto reduce el sufrimiento? Quizás. Pero también reduce la profundidad. Nadie conoce a nadie de verdad porque nadie se queda el tiempo suficiente para eso. La propia idea de legado cambia. Nadie construye nada para durar generaciones porque sabe que la próxima generación abandonará el proyecto. Los monumentos ya no se erigen. Las instituciones se fundan con fecha de caducidad. Los movimientos sociales duran mientras son convenientes y luego se disuelven sin ceremonia. La historia se convierte en una secuencia de episodios desconectados, no en una narrativa continua. Cada época comienza de cero porque la anterior no dejó nada en lo que valga la pena apoyarse. Los gobiernos lidian con esto creando sistemas de incentivo por la permanencia. Se pagan bonificaciones a los empleados que no abandonan el puesto. Se dan medallas a los soldados que completan el servicio. Las parejas que permanecen juntas por décadas reciben beneficios fiscales. Pero todo esto es artificial, comprado, negociado. No es lealtad genuina, es lealtad pagada. Y todo el mundo sabe que basta que el precio de la traición suba para que la lealtad comprada se evapore. Hoy, milenios después de aquella noche en Jerusalén, la historia se estabilizó así. Jesús es recordado como alguien que pidió demasiado en un mundo que exige prudencia. Sus apóstoles son citados en conjunto, nunca individualmente, porque distinguirlos exigiría señalar con el dedo y admitir que algunos quizás fueron peores que otros. Pero esa distinción es incómoda. Mejor diluirlo todo en un fallo colectivo, anónimo, sin rostro. La humanidad sobrevivió, se organizó, prosperó en ciertos aspectos, construyó ciudades, carreteras, imperios, tecnologías, pero aprendió a desconfiar profundamente de la idea de compromiso final. Aprendió que todo juramento tiene plazo de validez, que toda lealtad tiene límite, que todo amor puede ser negociado. Y ahora, cuando alguien promete quedarse hasta el final, las personas sonríen con educación y piensan, claro, hasta el final, o hasta que surja una razón lo suficientemente buena para irse.
Nadie cree ya en para siempre. Nadie espera que alguien resista cuando la presión apriete de verdad. Nadie culpa a quien abandona, porque todos ya han abandonado a alguien en algún momento, de alguna forma. ¿Será que un mundo así es mejor? Más honesto, quizás. Más realista, con certeza. Pero también más vacío, porque si nada dura, si nadie se queda, si todo es temporal y negociable, ¿qué queda al final? Una civilización funcional, sí, eficiente, probablemente, pero una civilización que aprendió a nunca preguntar qué podría haber sido diferente aquella noche, cuando 12 hombres tomaron 12 decisiones y el mundo entero cambió de dirección. Y cuando miras tu propia vida, a las promesas que hiciste y las que se rompieron, a las personas que abandonaste y las que te abandonaron a ti, ¿habría cambiado algo si al menos uno de ellos se hubiera quedado?